Pero me parece que rompe los ojos comenzar con la presencia del presidente en Estados Unidos, recibiendo un premio por una organización vinculada, ayer lo comentábamos, directamente con lo más de derecha, digamos, podríamos decir, del continente, con felicitaciones del presidente de los Estados Unidos, además, y evitando estar en una instancia crucial para el Estado y la ciudadanía, ¿no? Sí, por suerte no estuvo, porque capaz que iba al Estadio de La Plata y era medio lleno. No, me refiero al evento del jueves, ¿no? Con sí, bueno, pero eso el reconocimiento del Estado. Ya había avisado que iba a estar, por más que esté acá, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay sin duda se muestra la peor parte, ¿no? La peor cara de ciertos sectores políticos que todavía, por acción o por omisión, terminan amparando la impunidad y parte de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país. En un juicio, en un reconocimiento que tiene que hacer el Estado, nada más ni nada menos que a las 3 muchachas que fueron asesinadas, masacradas cerca del barrio donde nosotros vivimos. Y bueno, y sin duda creo que eso también demuestra parte de cómo todavía la justicia, la memoria sigue costando entrar en algunos. Es decir, para los discursos están, pero para los hechos es más complicado. Yo recuerdo cuando Pepe tuvo que asumir la responsabilidad de también, cuando fue la sentencia Hellman, de que el Estado pida disculpas. Creo que eso también fue un hecho muy importante. Pero bueno, también por suerte no estuvo en el Estadio de La Plata, que también eso sin duda por lo menos nos genera cierta posibilidad de festejo. Y bueno, y también ahora estuvo en Estados Unidos, fue a recibir un premio, sí, premio que recibieron algunos otros exmandatarios, Lasso, Duque, Macri, no sé si tiene mucho. También lo recibió Lula, pero bueno, es cierto. Después tuvo ahí como una reunión media clandestina con el presidente de Estados Unidos, media fuera de agenda, que bueno, que por ahora no se sabe mucho más, que fue bien recibido. En esa especie de puja geopolítica que existe entre China y Estados Unidos, una vez que China nos cerró la puerta del TLC, parece que Estados Unidos nos abre la puerta de por lo menos la Casa Blanca. Bueno, siempre es importante que el Uruguay pueda, en este caso el presidente de Uruguay se pueda reunir con el presidente de Estados Unidos. Después hay que ver cuánto de todo eso deja algo para Uruguay, o es más visitas protocolares. El tema es en esa puja entre China y Estados Unidos, ¿Uruguay mueve la aguja? No, pero ha tensionado bastante, ¿no? Si nosotros hemos sido motivo de visitas de los más variados rangos, tanto desde el punto de vista diplomático como militar de Estados Unidos en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo que no se veía en los últimos 3 años, el Comando Sur, el Departamento de Estado, senadores. Bueno, se ve que hay una preocupación acerca de que del proceso en Uruguay no termine consolidando un gobierno que además para ellos seguramente sea un aliado importante, termine consolidando un proceso de mayor acercamiento a uno de sus nuestros principales socios comerciales, pero uno de sus enemigos estratégicos. Entonces creo que sin duda hay un equilibrio que como Uruguay hay que mantener, y creo que además hay que velar por los intereses comerciales también. Uruguay tiene relaciones comerciales con China de manera importante, tiene también importantes inversiones chinas en la región, y bueno, y también hubieron casos concretos de cambios de decisiones de política en función también de algunas presiones, entre ellos la compra de las patrullas oceánicas que iba a ser la Armada Nacional, donde en realidad se había incluso designado a una de las patrullas oceánicas chinas, y después por arte y magia terminó declarándose desierta la licitación, y todos sabemos que en realidad hubo ahí una presión muy importante de que no ingrese tecnología militar china a la costa atlántica, claro, al sur del Atlántico, y creo que sin duda también hay elementos que son importantes, pero bueno, espero que por lo menos cuando el presidente, cuando vengan, haga una gran conferencia de prensa en Torre Ejecutiva y haga un gran anuncio como nos tiene acostumbrados, que después terminan siempre poco consustanciados con la realidad, ¿no? Porque me acuerdo cuando hizo el anuncio ya en septiembre del 2021 que íbamos a negociar con China, íbamos a empezar una serie de grandes acuerdos comerciales. De todo eso hasta ahora
no ha quedado ni los chicharrones, ¿no? Entonces creo que sin duda... Y bueno, por eso, enojados fuimos a Estados Unidos. Y calculo que sí, fuimos ahí como... Ahora, como también despechados. ayer exacto, el país titulaba Gobierno celebra planteo de Estados Unidos para eliminar aranceles y visas y cree que responde a un nuevo enfoque en negociaciones. Y justamente dice, ante la negativa por parte de China de firmar, y Estados Unidos, de firmar tratados de libre comercio, la administración Lacalle Pou pone el foco en acuerdos menos ambiciosos. Sí, hay un problema ahí de expectativas, ¿no? Antes festejábamos posibles acuerdos, ahora estamos festejando posibles ingresos de proyectos a la Cámara de Senadores. Festejamos empate. Sí. Bueno, o posibles empates, porque ni siquiera están, es un proyecto. Yo creo que siempre es bueno que el Uruguay pueda tener mejoras arancelarias en ingresos de los principales productos de exportación, eso sin duda. Pero bueno, este es por lo menos ahora, todo literatura, ¿no? Sí, no hay nada de hecho. De hecho, creo que también a Ecuador, estos mismos senadores habían promovido la misma idea, todavía no se ha concretado. Y justo también Ecuador estaba negociando un acuerdo con China. Si también es parte de esa puja que tiene Estados Unidos. Yo creo que el gran problema que tiene el Uruguay es que ha tenido casi 4 años una política exterior que ha sido de las más nefastas de los últimos años, ¿no? La política exterior en general, y la política de inserción comercial en particular, ¿no? Es decir, no solamente la inserción comercial ha tenido grandes o muchos déficits. Yo a veces lo mido en términos de firma de acuerdos internacionales porque en realidad ellos lo medían así. Yo creo que en realidad la política exterior es mucho más que eso y la inserción comercial es mucho más que eso. Pero bueno, creo que... Y algo más a largo plazo, tal vez. vez. Sin duda, y creo que además el gobierno, creo que está, sobre todo el presidente, mide mal que nuestro principal activo de exportación es la confianza. Es decir, ser previsibles, equilibrados, prudentes. Y creo que eso es todo lo que le ha faltado a la política exterior en estos años. Es decir, prudencia, equilibrio. Es decir, hemos salido del molde para mal, ¿no? Porque a veces uno también tiene que salir del molde para bien, claro. Pero en ese caso creo que hemos roto relaciones o hemos tenido relaciones muy complejas con nuestros vecinos y los países no se mudan. Claro. Nos hemos intentado ir de la región para firmar acuerdos comerciales y no hemos conseguido ningún socio. Y ahora estamos ahí como bolas sin manija tratando de hacer algo. Yo tengo la impresión de que el gobierno tiró la toalla en materia de inserción internacional, que todo lo que venga ahora me parece que no hay mucha expectativa y bueno, por algo estamos celebrando ahí el ingreso de un proyecto a una comisión en el Senado, que bueno, sin duda si el día que se apruebe será muy bueno y después veremos los impactos. Por ahora es todo literatura, ¿no? Vamos a cambiar de tema porque era originalmente el motivo por el que te citábamos aquí, te invitábamos a compartir estos minutos en Info24 y que tiene que ver con el anuncio que tú encabezabas el otro día por parte de la bancada de senadores del MPP proponiéndole al Frente Amplio un proyecto de regulación o de reducción de la jornada laboral. Un tema que nosotros veníamos abordando ya con la economista Alejandra Pico en 2 instancias que nos parece que es un tema que de a poco se está instalando, se planteó el 1 de mayo notoriamente y de a poco se está instalando por lo menos en algunos sectores de los trabajadores. Sí, a ver, nuestra intención era poner en negro sobre blanco una idea que más o menos ahí anda en la vuelta en general y que además el Uruguay tiene una ley que regula la jornada laboral semanal y diaria de 8 horas y semanal de 48 horas que es bastante vetusta, ¿no? Ya en 1915 fue pionera en su momento. Claro. Incluso fue antes que la propia EBIT estableciera una jornada, es decir, un establecimiento de la jornada laboral semanal. Pero bueno, de aquellos tiempos hasta ahora han habido muchas transformaciones y creo que es importante también adecuar la normativa a esas nuevas realidades que está teniendo los cambios en el mundo del trabajo a partir de la incorporación de tecnología. Entonces creo que sin duda la reducción de la jornada laboral semanal y sobre todo poder disponer del tiempo personal, el tiempo laboral de manera más equilibrada, lograr que haya mayores niveles de productividad en algunos sectores de actividad a partir de también esta propuesta, sin duda son elementos que se están probando en otros países, que han tenido resultados positivos y que además se han avanzado y creo que son derechos que los trabajadores y trabajadoras
el Uruguay en este caso, podemos empezar a conquistar. Y también la idea es salir un poco también de esa lógica también bastante regresiva que hemos tenido en los últimos años. En realidad, las leyes que se han promovido en materia laboral es para restringir los consejos de salario, para restringir el derecho de huelga, para restringir, ¿no? Es decir, libertades. Y bueno, salieron hacia una lógica un poco más propositiva. Esto es una idea que básicamente lo que establece es, bueno, ir de manera paulatina a una reducción de la jornada laboral en 4 años, reduciendo la jornada laboral de 48 40 horas, 2 horas por año, y sin disminuir el salario, que creo que eso es importante. Y bueno, y creo que lo más importante es poder también acercar esta idea y este proyecto a la bancada de Frente Amplio para que también sea una propuesta que después se pueda discutir en el Parlamento, que se puedan invitar a los actores sociales, a los trabajadores, que sin duda son uno de los principales impulsores de esta medida, también al sector empresarial, que siempre va a poner el grito en el cielo, pero bueno, siempre es interesante poder discutir. Y además también creo que es bueno pensar que esto ya está sucediendo en algunos sectores de actividad. En realidad hay algunos sectores de actividad que ya han reducido la jornada laboral. Y bueno, y creo que también es importante que la ley ampare que sea una medida general, también probando cada uno sus especificidades, que sin duda también hay sectores de actividad que tienen especificidades, pero creo que también sería un avance significativo y sería una mirada un poco más positiva acerca de, bueno, todo el mundo tiene ciertos resquemores acerca de, bueno, la incorporación de tecnología disminuye la cantidad de empleos en el mercado de trabajo. Bueno, la incorporación de tecnología también tiene cosas buenas. Entre ellas, por ejemplo, al incorporar tecnología se trabaja mejor, se puede organizar mejor el trabajo y muchas veces las empresas tienen más ganancias. Bueno, ¿cómo discutimos esa redistribución de esa ganancia que no solamente quede en un lado de la balanza, sino que también eso pueda generar mejores condiciones de empleo o de trabajo para que la gente viva un poco mejor, gane un poco mejor y también pueda vivir un poco mejor, que creo que es lo más importante. Sin duda que esto apunta también, sin duda no, pregunto, ¿apunta también a generar más puestos de trabajo? Bueno, no hay evidencia que diga que reducir la jornada laboral genera más trabajo o genera más empleo. Lo que sí dicen muchos de los estudios y de los pruebas que se han hecho y algunos aspectos que se han realizado, yo que sé, en Colombia se redujo la jornada laboral, en Chile también hace muy poco, en Ecuador andan ahí haciendo un experimento, después en los países centrales tienen un grado de desarrollo diferente, sin duda ya lo han hecho. Lo que dicen es que hay un impacto sí seguro en la productividad, es decir, los trabajadores y trabajadoras trabajamos mejor. Y sin embargo, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, lo escuchábamos esta mañana en la OIT, decía que esto va a perjudicar justamente ese aspecto. Bueno, eso habría que preguntarle en base a qué, a qué evidencia. Todos los estudios académicos lo que dicen justamente es, bueno, el impacto en el empleo es relativo, el impacto en la productividad es bastante más medible. Más allá de que en realidad la productividad tiene componentes más estructurales que tienen que ver uno con la formación de los trabajadores y trabajadoras, de la ciudadanía en general, la incorporación de tecnología al mundo del trabajo, es decir, esos son los elementos más pesados, pero bueno, bienvenido sea que si el Ministerio de Trabajo quiere incorporar pautas de discusión de productividad en los consejos salariales. Por ahora no conocemos ni siquiera las pautas de crecimiento del salario para la ronda que viene, pero bueno, si el Ministerio quiere incorporar eso, sería muy importante. Es más, una de las cosas que nos dijeron cuando cambiaron a Prepo la ley de personalidad jurídica era que como los sindicatos no tenían personalidad jurídica, los empresarios no podían compartir información sensible de su empresa para justamente discutir esto. Bueno, ahora ya está aprobada la ley, ya no hay chance para, por lo menos esa no puede ser la excusa. Sería bueno que las empresas puedan de repente transparentar sus números, que los trabajadores conozcan también la rentabilidad de las empresas para discutir justamente eso, la mención de la jornada de trabajo, la productividad. Y me parece que eso es un debate mucho más sano, porque además también tenemos que discutir otra cosa, porque el gobierno se ha puesto a discutir siempre sobre la cantidad de empleo creado, que eso es importante en la sociedad, porque quien tiene empleo es importante y quien no tiene empleo es más embromado. Pero si uno mira algunos números en realidad que hablan más sobre la calidad del empleo que se creó, hay alarmas complicadas. Primero, del 2022 al 2023 aumentaron la cantidad de personas con empleo que ganan menos de 25.000 pesos líquidos. ¿Sí? Más de 100.000 personas pasaron a ganar, es decir, menos de 25.000. Eso quiere decir que los empleos que se están creando son de menor calidad. Ni que hablar de la jornada de solidarios, que bueno, que es básicamente la única política de empleo que tiene el gobierno nacional, que es
hacer las jornadas de 15 12 jornadas por mes, Claro. por un salario de 12.000 pesos. Nosotros lo votamos porque la gente que está chareada hay que darle una mano y hay que siempre, pero me parece que eso no es el empleo de calidad. Y si además uno analiza la brecha de género que hay, salarial, la situación de desempleo en los jóvenes, en las mujeres, en los mayores de 55 años, todo eso que son temas estructurales, el gobierno no lo ha, el Estado no lo ha tenido en cuenta, y creo que sin duda eso puede ser parte también de la negociación, y que esta herramienta o esta ley puede también estimular a discutir, ¿no? Nos llegan distintos mensajes que habla de, a ver, por ejemplo, al día de hoy, se debería regular el no recibir mails o mensajes fuera de las horas laborales, porque el día de hoy terminás la jornada y te siguen enviando mensajes o correos que hay que contestar en el día, no se puede dejar para otro día. Entonces, habla de la jornada laboral presencial y el trabajo con la tecnología, ¿no? Que eso es un terreno todavía que está bastante confuso en algunas áreas, ¿no? Algunos hablan del derecho a la desconexión, así que uno pueda luego de la jornada laboral no tener que... Sí, es difícil porque además los seres humanos estamos conectados permanentemente, ¿no? Claro. Uno está con el aparatito ahí y a veces estás 24 horas. Pero bueno, es parte también de lo que nosotros tenemos que discutir, es decir, cuánto tiempo le dedicamos a la jornada laboral, que sin duda es muy importante porque es el que nos da el ingreso material para vivir y sobrevivir en momentos complicados, y cuánto tiempo le dedicamos a nuestros seres queridos, al cuidado personal, a la familia, e incluso a la formación, porque creo que también eso, la reducción de la jornada laboral puede también, al mismo sentido, ser un espacio para que los propios trabajadores y trabajadoras puedan tener espacio para formarse, para tener nociones y habilidades que de repente muchas veces, si uno tiene una jornada tan extensa y además después tiene que trasladarse una hora para ir y volver, o sea, las jornadas son muy... Después tenés que llegar a tu casa, los cuidados de tu hogar, ordenar, todas esas cosas son a veces trabajo no remunerado, que muchas veces recaen sobre todo en un sector de la sociedad, en las mujeres. Y bueno, y creo que también es parte de lo que nosotros tenemos que debatir y también avanzar, porque muchas cosas, el gobierno aprobó una ley de teletrabajo que, entre otras cosas, flexibilizó la jornada laboral diaria, ¿no? Claro. Nosotros en este proyecto no lo tocamos porque entendemos que se puede prestar, en muchos casos, si vos flexibilizás la jornada diaria de 8 horas, no quiere decir que haya gente que trabaje 8 horas solamente, hay muchos que trabajan más. Pero que la jornada en un puesto de trabajo son 8 horas, y si vos trabajas más horas, te tienen que pagar horas extras. Si hay un acuerdo, quizás una negociación colectiva en rama de actividad que de repente pueda permitir flexibilizar eso, bueno, bienvenido sea, pero me parece que hacerlo por ley puede significar, entre otras cosas también, yo qué sé, para los trabajadores jornaleros, esas cosas. Claro, estaba pensando justamente que, claro, en Uruguay todavía festejamos que se haya votado la ley de 8 horas para el ámbito rural, ¿no? Pero también sabemos que es de difícil aplicación y nos costó 100 años aprobarlo, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente. O sea que este proyecto iría con atención dispar, digamos, en las distintas ramas de actividad, ¿no? Como pasa habitualmente. Y bueno, y siempre además en las ramas de actividad que el grado de organización de los trabajadores es más difícil por sus condiciones de trabajo, por también las condiciones laborales mismos, siempre ahí la aplicación, ahí el Estado tiene que velar por el cumplimiento de la ley, y ahí sabemos que la inspección de trabajo es muy débil, que a veces, ¿no? Es decir, todos esos rezagos que tiene el Estado en términos incluso culturales, ¿no? Porque a veces le cuesta meterse en algunos lugares a controlar, cuando en realidad en otros se mete a controlar hasta que comen los pobres, si comen galletitas, ¿no? Hay como esa doble vara, pero bueno, creo que es importante por lo menos ir avanzando y discutiendo también estas cosas, porque cuando la discusión es muy general, bueno, todo está bien, pero viste, cuando a veces uno le pone lupa a los temas, empieza a ver los grises, los problemas más específicos para un sector de actividad. Creo que también esto es bueno porque uno no puede poner una raviolera y hacer todo como que fuera. El Uruguay tiene una heterogeneidad productiva y también heterogeneidad del mercado de trabajo. Creo que eso también hay que atenderlo. Pero bueno, creo que lo importante es cómo nosotros avanzamos en una agenda con una visión un poco más progresista de derechos, para tratar de atender una situación que se está dando, que en algunos casos se resuelve bien y en otros casos no se resuelve bien porque no hay
no hay fuerza, y creo que el amparo de la ley justamente es lo que refuerza a los más débiles. Nos llegan más mensajes, ¿no? Pero bueno, no nos va a dar el tiempo para los trabajadores que no trabajan frente a la computadora, como en mi caso, que soy chofer, cómo se implementaría la reducción laboral, nos pregunta, por ejemplo. Bueno, pero claro, eso va a ser producto de las negociaciones, de cómo se vaya avanzando. Yo quería consultarte ya finalizando cómo fue tomado dentro del Frente Amplio, porque el MPP lo plantea esto en primer lugar en la interna del Frente Amplio. ¿Cómo sigue esta película? Bueno, ahora la bancada tiene ahí unos días como para empezar a bicharlos. En realidad, la mayoría de los sectores, yo creo que no hay nadie en Uruguay que esté en contra de la reducción de la jornada laboral, ¿no? ¿Sí? Claro. Alguno te puede decir sí, pero, ¿no? Es oportuno, es el momento, pero en realidad creo que en términos generales hay un consenso donde en realidad en la medida que el mundo del trabajo va cambiando, si uno puede trabajar mejor y bueno, y tiene una jornada un poco más concisa, siempre es bueno. Vamos a estar ahí seguramente recibiendo los aportes, y seguramente en estos días vamos a hacer lo que le dice darle estado parlamentario, que es como presentarlo formalmente a una comisión, darle ingreso a una comisión, bueno, y ahí seguramente irá a la comisión de asuntos laborales, que nos viene bien, porque como este gobierno no manda ningún proyecto de ley, porque en realidad hace las leyes esas medias grandes, la ley de urgente consideración, claro, la de presupuesto, ahí arregla los líos y después tiene el Parlamento medio parado, seguramente nos va a permitir también trabajar en el diálogo político y social para convocar a los diferentes sectores de actividad. Yo, viste que Benedetti decía que un pesimista es un optimista bien informado. Yo no quiero ser pesimista, pero no tengo muchas expectativas, ando como el gobierno con en temas de inserción comercial, no tengo muchas expectativas positivas de que se apruebe en este periodo. Claro. Pero bueno, creo que todo lo que se avance es importante, y además creo que también este es un tema que sería bueno que el Frente lo agarre como propuesta programática, ¿no? Sí, y que la gente lo tome como propio, ¿no? Y que la gente lo demande y que la gente se organice. Yo creo que lo del PIT-CNT fue muy interesante, porque en realidad pone en la discusión no solamente el incremento salarial, que es un componente muy importante de la calidad del empleo, pero también habla de las jornadas laborales, que también tiene que ver con la calidad del empleo, y empieza a hablar de otros temas. Y eso me parece que también es importante, porque cuando hablamos solo de empleo, pero no hablamos de la calidad, muchas veces estamos como, viste, en las casas de comida rápida que sacan comida a troche y moche, pero no. Bueno, hay que tener cantidad y calidad. Si el que no tiene empleo, es muy importante tener empleo, pero también el Uruguay siempre se caracterizó por tener buena calidad de empleo, formalización, bueno, tener un nivel de salarial de incremento, por lo menos en los últimos años, importante, y todo eso, bueno, de aquellas promesas de que en realidad no iban a tocar los salarios, básicamente, ahora estamos viendo si llegamos en el 2020, no sé si 24 o 25, a recuperarlo del 2019, y andás a ver qué pasa con lo que perdimos en el medio. Exactamente. Senador Daniel Cayani, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Estudios.